Hola a todos, desde Casia, la ciudad de Santa Rita, una vez más, un saludo para todos. Durante este mes ha sido una experiencia muy bonita prestar el servicio de confesor en el santuario, porque no solamente es la posibilidad de acompañar a otros en ese sacramento de la reconciliación, sino también de acompañar a muchas personas que vienen hasta aquí a presentar a Santa Rita, al Señor, sus cruces, la cruz cotidiana que a veces se vuelve demasiado pesada. Precisamente el Evangelio de hoy nos habla sobre la cruz. Jesús está con sus discípulos en un lugar que se llama Cesarea de Filipo, o al menos en las cercanías de esa ciudad. Cesarea es una ciudad grande, construida en honor o rebautizada en honor a César Augusto por uno de los hijos de Herodes el Grande, por Filipo, y que durante mucho tiempo fue un lugar de culto imperial, es decir, es una ciudad en donde la grandeza del hombre es exaltada. Y esto, para poder comprender lo que el Evangelio de hoy quiere decirnos, tendríamos que tenerlo en cuenta. O sea, el fondo, así como yo tengo de fondo las montañas de la Umbría italiana, en el caso del Evangelio tenemos que tener siempre de fondo la ciudad de Cesarea de Filipo. Jesús, la pregunta que les va a hacer a los discípulos y lo que les va a decir tiene como fondo, como telón para todos los discípulos que están allí escuchándolo, seguramente la inmensidad, la belleza, la grandeza de una ciudad como Cesarea. Es decir, donde el hombre es exaltado, donde el hombre encuentra fama y gloria. Jesús hace una pregunta a sus discípulos. Bueno, ustedes me están siguiendo. ¿Por qué me siguen? Para ustedes, ¿yo quién soy? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? En otras palabras, ¿ustedes qué esperan de mí? ¿Qué están creyendo que van a conseguir? ¿Qué están esperando al seguirme? Es una pregunta que también nosotros tendríamos que hacernos. Somos cristianos, creemos en Jesús, somos católicos, vamos a misa, escuchamos la palabra. ¿Qué es lo que realmente buscamos de Jesús? ¿Qué es lo que creemos de Jesús? Los discípulos empezaron a decir un montón de respuestas parciales, que era Juan el Bautista, que era un profeta, que era Elías, y ciertamente había alguna verdad en estas respuestas, porque en Jesús reposaba el espíritu de Elías, porque Jesús ciertamente era un profeta, pero eran respuestas parciales, que decían la verdad, pero no toda la verdad. Incluso Pedro, cuando Jesús preguntó a los discípulos directamente, ¿tú quién eres? Pedro dio tal vez la respuesta más acertada, tú eres el Cristo. Y sin embargo, como veremos, también para Pedro, esta es una respuesta parcial, que presentaba solamente un lado de lo que Jesús es. Entonces, cuando Jesús escuchó a Pedro decir, ok, tú eres el Cristo, Jesús quiso mostrar que esta expresión, tú eres el Cristo, tenía también un lado que tal vez Pedro no estaba considerando y que ninguno de los discípulos estaba considerando, y era que sí, Jesús es el Cristo, pero el modo de su reinado, el modo de salvar a la humanidad pasaba a través del sufrimiento. Entonces Jesús empieza a decirles, como cuando uno dice, sí, pero hay algo que hay que entender, sí, pero no como lo están pensando. Yo soy el Cristo, sí, pero... Y entonces empieza a decirles, hay que sufrir, el Hijo del Hombre tendrá que padecer, lo van a torturar, lo van a matar, y esto ya obviamente como que, no, eso no es lo que nosotros, para eso no nos apuntamos. O sea, Pedro de un momento a otro se espanta y dice, ¿cómo así? O sea, si nosotros estamos siguiendo al Cristo es para triunfar, si nosotros estamos siguiendo al Cristo es para que nos vaya bien. ¿Cómo así que sufrir? ¿Cómo así que cruz? ¿Cómo así que sufrimiento? ¿Cómo así que rechazo? No, esto no es. Y por eso llama a Jesús y lo reprende. En griego, epitimao, que es el verbo que utiliza Marcos cuando nos narra ese acontecimiento, significa reprender, y es lo que se hace para los demonios. Es como si Pedro estuviera reprendiendo a Jesús, tratándolo como un endemoniado, diciendo, pero ¿qué estás diciendo? Obviamente no tenemos que padecer, tú eres el Cristo, no tienes que padecer. Y es aquí donde Jesús le responde a Pedro las famosísimas palabras, ponte detrás de mí, Satanás, estás pensando como los hombres y no como Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos en la misma situación?
¿Cuántas veces nosotros no creemos que estamos siguiendo a Jesús, interesados seguramente en que nos vaya bien, en sus bendiciones, en todas las cosas buenas que Él nos puede prometer, porque es el Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, porque nos tiene que ir bien? Y cuando Jesús nos dice, sí, pero es que también hay un pero, y el pero es que todo eso se puede alcanzar, pero el camino se llama cruz. Y ahí es donde decimos, no, cruz no, por favor. O sea, recordemos que tenemos detrás, no aquí, sino en el Evangelio, a Cesarea de Filipo. De alguna manera tenemos dos propuestas. La propuesta de la grandeza humana, usted puede seguir buscar la grandeza humana por sus propios méritos, por los méritos de Roma, por los méritos de la política, de la economía, por los méritos del mundo, o puede encontrar una grandeza que es la que ofrece Cristo, pero esa es por el camino de la cruz. Y tenemos dos opciones. Los discípulos tenían dos opciones. Por eso es importante tener como telón de fondo a esta ciudad. ¿A quién estamos o cuál de los dos proyectos será el que seguimos? ¿El de Cesarea, el de la gloria humana conseguida por medios humanos, o el de el Cristo que se consigue por la cruz? Ayer que escuchaba una homilía del padre aquí en Casia, citaba a Pascal diciendo que la cruz es una escalera misteriosa, porque elevas al cielo a los que la acogen con amor, y en cambio hace descender hasta la depresión y hasta el mal a los que la niegan. Es la misma cruz, con la capacidad de hacernos subir o con la capacidad de hacernos bajar. Jesús entonces le dice a todos los discípulos, miren, ustedes me quieren seguir, tienen que hacer dos cosas. Primero, negarse a sí mismo, y segundo, seguirme. Y hoy nos está diciendo lo mismo. O sea, el mundo nos ofrece, la Cesarea de Filipo de hoy son todas las ostentaciones, las posibilidades de tener una vida fácil, cómoda, feliz, cada uno pensando en sí mismo. O sea, el proyecto de vida del mundo se nos presenta delante de nosotros, y se nos presenta el proyecto de vida de Jesús, que comporta una cruz y que comporta la negación de sí mismo por el servicio a los demás, y que comporta también la acogida de la cruz, acogida del sufrimiento como camino de redención. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Cuál es el Cristo que tenemos? Es posible que nosotros podamos tener un Cristo también parcial, una especie de yo creo en Cristo, Señor de señores, creo en el Cristo que me da todo, pero no me gusta el otro Cristo que tiene que pasar por la cruz. ¿Cuál es el Cristo en el que yo he puesto mi fe? De alguna manera esa es el planteamiento o la gran pregunta del Evangelio de hoy. Saludos a todos. Por aquí leí los saludos de Etícor, de Doña Consuelo, de María, la hermana Angélica, de Alejandro, bueno, de los que han escrito, Blanquita, en fin, perdona a los que no leí. Muchas gracias por estar aquí, por ver este video de saludos dominicales. Ahora más tarde, en una hora, a las 6 de aquí de Italia, es decir, a las 11 de la mañana en Colombia, celebraremos la misa aquí en el santuario, la presido yo. Si quieren unirse en las oraciones, la ofrecemos por todos los que se encomiendan a Santa Rita en las cruces cotidianas. Un abrazo, feliz domingo, pase bien para todos.